Buenos días, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este primer encuentro del año 2025 de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de la Médula Espinal. En este primer encuentro tenemos el honor que nos acompañe Gustavo Pérez Reina, que es el nuevo asesor regional de rehabilitación y discapacidad de la Organización Panamericana de la Salud. Gustavo Pérez Reina es fisioterapeuta, es máster en cooperación internacional y también en salud internacional y educación sanitaria. Él nos va a hablar sobre la Agenda de Rehabilitación 2030 en la región de las Américas. Y bueno, yo para empezar quería eh, compartir con ustedes, en realidad me propuse reflexionar sobre el principio de autonomía, que no es más ni menos que el derecho a tomar nuestras propias decisiones y interseccionarlo, ¿no es cierto?, cómo las tecnologías de apoyo y también los sistemas de apoyo o figuras de apoyo, como también las solemos llamar, cómo esas tecnologías y esas figuras de apoyo pueden facilitar el ejercicio de la autonomía en las personas con discapacidad. Y también pensar, por supuesto, cuando estos sistemas fallan o cuando no es posible acceder a las tecnologías de apoyo, cómo este derecho a decidir se ve vulnerado. ¿Cómo se me ocurrió empezar por aquí? Bueno, es que algunas situaciones que me han tocado vivir recientemente en mi ejercicio profesional me motivaron el interés de compartir con ustedes, querer compartir con ustedes estas reflexiones, ¿no? Hace muy poquito recibí dos pacientes, dos mujeres mayores de edad, por supuesto, acompañadas por sus familiares. Estas personas podíamos mantener un diálogo muy fluido. En ese encuentro, en el consultorio, sus familiares me refirieron que habían planificado realizar la contracepción quirúrgica, o sea, la ligadura tubaria, que es una práctica que en mi país está legalmente aceptada. Inmediatamente me dirigí a ellas, las miré y les pregunté si sabían lo que era la contracepción quirúrgica, lo que significaba y si estaban de acuerdo con ello, ¿no? Y ninguna de las dos me pudo contestar, me supo contestar ni lo que era, ni a lo que iban a someterse. Entonces, bueno, ¿no es cierto? Entre tantos derechos que día a día vemos que se vulneran de las personas con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, al transporte, bueno, por ahí nos parecen que están un poco alejados de nosotros, ¿no? Como para poder realizar alguna intervención. Pero el derecho a decidir, y sobre todo lo que respecta a lo que a nosotros nos cabe en situaciones de salud, ese derecho a decidir no nos puede resultar indiferente. Ese es el origen de esta reflexión que quiero compartir con ustedes, que espero que nos sea útil porque esto es algo del día a día en nuestro consultorio. Así que bueno, empezaré por algunas definiciones para que partiendo de las definiciones nos podamos poner de acuerdo acerca de lo que estamos hablando. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por sumarse a este nuevo encuentro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de la Médula Espinal. Mi nombre es Laura Valente, soy de Mar del Plata, Argentina, y lo que hoy les propongo es que reflexionemos sobre un tema vinculado a las tecnologías y a los servicios de apoyo y su relación con el ejercicio de la autonomía de las personas con discapacidad. Este es un enfoque
que lo vamos a hacer desde la bioética, así que les propongo que comencemos tomando en primer lugar la definición de autonomía. Esta definición la tomé, hay varias definiciones de autonomía, pero esta definición me gustó tomarla de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Me gustó tomarla de allí porque en esta declaración la bioética latinoamericana y del Caribe tuvo una fuerte presencia y muchos aportes muy valiosos. Entonces, en la definición de autonomía dice que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses. Y como les decía, vamos a relacionar este principio de autonomía con lo que son las tecnologías de apoyo, que la Organización Mundial de la Salud las define como la aplicación de conocimientos y habilidades organizadas en relación con los productos de apoyo, incluidos los sistemas y los servicios. Y las tecnologías de apoyo son una subcategoría de las categorías sanitarias. Y entendemos por tecnologías sanitarias, son todos aquellos recursos que se utilizan con el fin de satisfacer las necesidades sanitarias, como pueden ser los medicamentos, los equipos, los dispositivos y todo aquel procedimiento médico. Lamentablemente, en muchos países, la mayoría de las personas que necesitan de tecnología de apoyo no tienen acceso a ella. Y el acceso inadecuado a la tecnología de apoyo incide significativamente en la educación, en sostener la vida, en la salud, en el bienestar de las personas y, por supuesto, afecta a las familias, afecta a la comunidad y podemos decir que afecta a todas las esferas de la sociedad. Atento a esto, a esto que la mayoría de las personas no logran acceder a sus tecnologías de apoyo, la Organización Mundial de la Salud, junto con UNICEF, preparó un informe sobre el acceso efectivo de la tecnología de apoyo de un modo, con un enfoque integrado, ¿no? Y este informe mundial, que se los vamos a dejar como dentro de la bibliografía, este informe mundial sobre tecnología de apoyo, reúne los datos, reúne conocimiento científico, reúne la experiencia internacional reciente, muy reciente, de la cual participaron muchos países de muchas regiones del mundo. La, los productos de apoyo, todos sabemos, pero bueno, vamos a recordarlo, pueden aumentar la función de una persona en relación con su capacidad cognitiva, con su capacidad de comunicación, pueden mejorar su audición, pueden mejorar la movilidad, pueden mejorar el autocuidado y también, por supuesto, pueden mejorar las alteraciones visuales. Todos los prescribimos a diario, ¿no? Nuestros consultorios, sillas de ruedas, anteojos, audífonos, prótesis, órtesis, productos de ayuda para la marcha, también todo aquello que se refiera al manejo de la incontinencia urinaria o fecal, y también programas informáticos y aplicaciones que ayudan a la comunicación, los medios de comunicación alternativos y aumentativos. Eh, y también vamos a dejarles en la bibliografía un listado de ayudas técnicas que también elaboró en el año 2016 la Organización Mundial de la Salud y se llama Lista de Ayudas Técnicas Prioritarias. ¿Y a qué se refiere con esto? Que son aquellas ayudas técnicas que son absolutamente esenciales
e imprescindibles para mantener o mejorar el funcionamiento de las personas. Creo que esto es interesante para tener siempre a mano, porque muchas veces cuando prescribimos estas ayudas técnicas, eh, los organismos que los financian, ¿no? Las obras sociales o las prepagas o lo que haya en cada uno de los países donde ustedes están, muchas veces nos piden su justificación, como si estuviéramos pidiendo material de la NASA, y simple y sencillamente se trata de estas ayudas que, como dijimos recién, son absolutamente necesarias y esenciales para mejorar la vida de las personas con discapacidad. La tecnología de apoyo es un medio para participar, es sin duda un medio para poder participar de momentos importantes de la vida, poder ejercer la ciudadanía de forma plena, participar en la vida en comunidad, participar de la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la población. El acceso a la tecnología de apoyo es un derecho humano y es una condición necesaria para la igualdad de oportunidades. Mientras las necesidades de tecnología van en aumento, la mayoría de las personas que podrían beneficiarse con ellas no tienen el acceso necesario. El acceso a la tecnología de apoyo, en el caso de los niños, juega un papel fundamental para su desarrollo, para el acceso a la educación, para la participación en las actividades deportivas, para, en fin, la vida ciudadana, para prepararlos para el empleo. Eh, Como les decía, en el informe mundial sobre el acceso a las tecnologías, se tomaron datos sobre las necesidades de la población en materia de tecnologías de apoyo, los obstáculos al acceso, el grado en el que el sistema está preparado para proporcionarlas y se recopilaron datos de 330.000 personas sobre una base de encuestas que se hicieron mediante un autoinforme en 29 países. Y allí las estimaciones fueron que aproximadamente hay 2.500 millones de personas que podrían beneficiarse con uno o más productos de apoyo. Pero como todos sabemos y como bien lo dice el Informe Mundial sobre la Discapacidad, los años venideros, el porcentaje de personas con discapacidad va a ser aún mayor. Y por lo tanto, lo que se prevé es que para el año 2050 esta cifra superará los 3.500 millones de personas que requieran una ayuda técnica. Eh, Fíjense que en las encuestas lo que figura es que la tecnología de apoyo con más frecuencia solicitada fueron anteojos, bastones y audífonos. Y también otra cosa muy interesante o muy triste, bueno, de ver, es que el acceso varía según las regiones y los países. El acceso puede variar entre un 3% en algunos entornos a un 90% en otros. Fíjense la diversidad en este punto, ¿no? Y algo que las personas declararon es que la mayoría de ellas, estas ayudas técnicas, las adquirieron en el medio privado, las adquirieron con recursos propios o con dinero propio o con dinero que le facilitaron sus familiares o sus amistades. Eh, en ese informe, la Organización Mundial de la Salud elaboró un conjunto de indicadores para medir los diversos elementos necesarios para que el sistema esté preparado para poder responder, ¿no? Y entre los indicadores que se tomaron fue
que se midieron fue la gobernanza, la legislación, el presupuesto público, quién financia, si hay legislación, qué colaboraciones o qué iniciativas hay, de dónde, de la mano de quién está la cobertura, eh, el personal preparado y la capacitación de ese personal. En realidad, esto giró en 4 ejes referidos a las políticas, a los productos, a la prestación del servicio y al personal. Eh, Entre las numerosas barreras que existen a la hora de acceder a la tecnología, eh, están, y esto creo que lo podemos vivir todos en los lugares donde trabajamos, todos nos enfrentamos generalmente a esto, es los escasos conocimientos que hay sobre la tecnología y obviamente que la falta de acceso, pero también la baja calidad y cantidad de productos y los problemas relacionados con la falta de fuerza, de la capacidad de la fuerza de trabajo dedicada a la tecnología de apoyo, o sea, dedicada al diseño y a la fabricación de las tecnologías de apoyo. Es importante que estas estrategias destinadas a mejorar el acceso a las tecnologías de apoyo adopten un enfoque centrado en la persona, tal como este gráfico le indica. En el centro están las personas y que esté basado también en derechos. Y lo más importante es que involucren activamente a las personas con discapacidad. Todos sabemos que para la prescripción de estos productos de apoyo, por supuesto, uno debe mirar el aspecto físico, el aspecto sensorial, el aspecto cognitivo, eh, pero también tenemos que tener en cuenta las reacciones psicosociales y emocionales que suscitan estos elementos, ¿no es cierto? Involucrar a las personas con discapacidad, a los usuarios, en su prescripción, es muy importante para evitar que este equipamiento sea abandonado. Todos recordaremos seguramente algún equipamiento que le hemos prescrito a algún paciente y que terminó guardado en un placar, ¿verdad? Y esto no es gratuito, porque en un contexto donde los recursos son finitos, ¿no? Sobre todo en el sector salud, los recursos son finitos. Todo el dinero que se invierta en ese equipamiento y que no se use, no va a ser destinado a otra persona que lo requiera. Por eso en bioética también hablamos de justicia distributiva, del principio de justicia, que no es ni más ni menos de un principio de justicia distributiva. O sea, todo lo que se usa en un lugar debe ser, eh, todo lo que se prescriba debe ser realizado con mucho criterio y sabiendo que va a ser usado, está de acuerdo la persona con ese equipamiento que le hemos prescrito y que va a ser utilizado, que va a ser para mejorar su funcionalidad. Eh, Bien. Eh, el entorno, el entorno son todos los espacios construidos por el ser humano, pero también el entorno natural del lugar donde esta persona vive, pero también, y algo que hemos descubierto mucho en la pandemia y que nos ha quedado, es el entorno virtual y también los servicios y los sistemas. Pero las figuras de apoyo, las relaciones, las actitudes de la sociedad también forman parte del entorno. Y en este entorno, las barreras de acceso incluyen, por supuesto, las que más se ven, que son las arquitectónicas, pero también hay barreras a la información y también hay muchas barreras actitudinales. Por eso, los entornos propicios
que se crean a través de políticas y también se crean a través de diseños accesibles e inclusivos, fundamentalmente respetando los principios de diseño universal. Eh, las ventajas de las tecnologías de apoyo para los usuarios se potencian al máximo cuando en el entorno es facilitador. Y entonces así logramos mejorar el funcionamiento de las personas y también que esos productos de apoyo también sean más efectivos para las personas que los utilizan. Bueno, hablando de apoyo en el sentido, ya pasamos al apoyo no vinculado a la tecnología, sino al apoyo a los sistemas de apoyo. Eh, todos los días de nuestra vida tomamos decisiones. En todo momento vivimos tomando decisiones más sencillas, como qué vamos a hacer a lo largo del día, a dónde vamos a ir, a dónde no vamos a ir, a qué personas vamos a ver, a quiénes no, eh, qué vamos a comer, qué ropa vamos a usar. Permanentemente estamos tomando decisiones, pero hay otras decisiones que son más complejas que esas, que pueden tener una trascendencia legal, como, no sé, firmar un contrato, eh, votar, consentir prácticas de salud. Y estas decisiones, y las otras también, fueron históricamente negadas a las personas con discapacidad, en particular a las personas con discapacidad intelectual o con dificultades para poder expresarse. El artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que hay que garantizar el derecho y la posibilidad de elegir, permitir la vida en comunidad y evitar la institucionalización. En los últimos 50 años, organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones de usuarios de servicios de salud mental y también los llamados estudios críticos de la discapacidad nos invitaron a reflexionar sobre el derecho a decidir. Reclamaron el derecho a que las personas el derecho de las personas con discapacidad a lo que les propongo que reflexionemos, que es la autonomía personal, y a tener el pleno control sobre sus vidas. Realizaron propuestas concretas para dejar atrás viejos modelos, ¿sí?, de sustitución de la voluntad. En mi país se llamaba curatela y durante años hemos emitido certificados de discapacidad solicitando la curatela a personas que verdaderamente tenían toda la capacidad de decidir. Uno de los propósitos de la convención es que las personas con discapacidad no sean privadas de vivir en comunidad, que puedan tener control sobre su vida, que puedan tomar decisiones que las afecten, ¿sí?, que puedan contar específicamente para lograr esto. Lo que necesitan es contar con los medios necesarios que los habiliten. Todo el texto de la convención está atravesado por el principio de autonomía personal y de la vida en comunidad. A esto en bioética lo llamamos autonomía relacional, porque generalmente las decisiones que todos tomamos a diario las hacemos tomando en cuenta a los otros que están cercanos a nosotros, ¿sí? Antes de tomar una decisión pensamos si esta decisión que yo estoy tomando va a afectar a mis seres queridos, o va a afectar a mis cercanos, o va a afectar a mis compañeros de trabajo. Eso es lo que llamamos autonomía relacional. La participación de organizaciones de personas con discapacidad en la redacción de la convención contribuyó a que el texto se vean
realmente plasmadas las preocupaciones más importantes que las personas con discapacidad tienen. La concepción individualista y médica de la discapacidad, la exclusión social y política que sufren las personas con discapacidad, la infantilización, la pérdida de control sobre sus vidas y la segregación en instituciones bajo diferentes modalidades. El concepto de apoyos ocupa un lugar muy importante en la estructura de la Convención. Los servicios de apoyo son esenciales para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente. Esto está plasmado en el artículo 19, que exige a los Estados parte aseguren que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién quieren vivir. Y si bien el artículo 19 no define lo que son los apoyos, establece cuál es su finalidad: garantizar el derecho y la posibilidad de elegir, permitir la vida en comunidad y evitar la institucionalización de las personas. De modo que los apoyos deben existir en el ámbito comunitario y no podemos considerar apoyos aquellos que se brindan en instituciones cerradas. Y muchas veces esto se confunde. El apoyo, los sistemas de apoyo, las funciones que pueden tener es ayudar a las personas a tomar sus decisiones, favorecer la comunicación de esas decisiones para todas aquellas personas que tengan dificultad para expresarse y asistir a la ejecución de esas decisiones, ¿sí? Acompañarlos en el que deben tomar esa decisión. Y los apoyos también pueden recaer en organizaciones de la vida cotidiana, como es en la asistencia domiciliaria, para realizar las tareas del hogar o de cuidado, y también en los ámbitos educativos y recreativos, laborales, ¿sí? Eh, y si bien la figura de asistencia personal durante mucho tiempo tuvo su mayor desarrollo con personas con discapacidad física severa o intelectuales o discapacidades múltiples, su aplicación en el campo de la salud mental es muy importante. La necesidad de apoyos, esto hay que tenerlo en claro, la necesidad de apoyos no puede condicionarse únicamente a los diagnósticos o a alguna clasificación de discapacidad. La asistencia personal debe estar dirigida por la persona usuaria y no por quien preste el servicio. Muchas veces nos pasa en el consultorio que el paciente acude con un asistente personal y es el asistente personal el que contesta nuestras preguntas, el que no le permite la palabra a la persona. Entonces, bueno, estas situaciones nosotros tenemos la obligación de marcarlas, de hacerlas notar a la persona y al asistente, ¿sí? Porque lo que el asistente debe realizar es así como la palabra lo dice, asistirlo. Ellas son, las personas con discapacidad son las que deciden quién presta el servicio, cómo presta el servicio, cuándo, dónde, de qué manera, y es el que da las instrucciones, ¿sí? Un asistente personal debe tener en consideración las indicaciones y los deseos de la persona con discapacidad, no los deseos de él, ¿sí? Debe respetar la intimidad y mantener la confidencialidad, ¿sí? Porque este es un trato diario de muchas horas, de mucha intimidad. Y tener una actitud que fomente y promueva la autonomía, que muchas veces no se ve esto. Muchas veces se ve que el asistente personal quiere hacer todo para hacerlo más rápido y no fomenta la autonomía de las personas. No le permite tomar decisiones, ni simples ni otras. Entonces, estas cuestiones son necesarias
que nosotros en el consultorio estemos atentos y no las dejemos pasar. Es decir, que el trabajo del asistente personal, que todos sabemos que no es un trabajo sencillo, debe estar guiado por una ética de la autonomía y edificado en una relación de confianza entre quien asiste y quien es asistido. Es una relación de mucha, de mucha, de mucha intimidad y de muchas cosas que se ponen en juego, ¿no? Cuando esa persona depende a veces íntegramente de su asistente personal, absolutamente, a veces para todo. Y en lo que se refiere a los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, el apoyo o los sistemas de apoyo pueden ser muy importantes para tomar estas decisiones. En los procesos judiciales o a veces no judiciales, simplemente en procesos administrativos, los apoyos humanos y en especial la asistencia personal puede acompañar a las personas, facilitar entornos de confiabilidad, garantizar que la persona pueda comprender lo que está sucediendo y promover su participación, ¿sí? Eh, todos sabemos que los ámbitos judiciales no son precisamente ámbitos muy amigables, no es amigable el vocabulario que manejan, entonces en estas situaciones las figuras de apoyo son sumamente importantes. En cuanto a la función de la asistencia personal en conjunto con los apoyos legales que esa persona pueda tener, debe orientar a lograr que los procesos que allí sucedan se ajusten a las necesidades de las personas y que en ningún momento se naturalicen prácticas que vayan en contra de la convención, ya sea por falta de tiempo o por falta de espacio. Habitualmente en estos lugares, vuelvo a recordar, no son muy amigables, están plagados de obstáculos, están plagados de gente impaciente. Entonces, las figuras de apoyo en esos lugares son muy, pero muy importantes. Decíamos que en cuanto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el artículo 12 de la Convención y la observación número 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida y que adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta observación explica algo muy importante, que es el concepto de capacidad jurídica universal, por la cual todas las personas, con independencia de su discapacidad, poseen una capacidad jurídica inherente. El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y nunca debe consistir en decidir por ellas. Los apoyos deben ser elegidos por la persona con discapacidad y no pueden ser impuestos contra su voluntad. Del mismo modo, pueden escoger uno o varios apoyos según para qué y en qué circunstancias. ¿Sí? Esto no es este apoyo y nada más que esto. Pueden elegir los apoyos que ellos consideren imprescindibles para tomar una decisión o para tomar otra. Tal vez para consentir una práctica de salud necesito a esta figura de apoyo. Y tal vez para decidir contratar una persona necesito otro apoyo. ¿Sí? Eh, la finalidad del proceso judicial de capacidad jurídica se define
al reconocer el derecho a la capacidad jurídica universal de la que hablábamos recién y el acceso a los apoyos necesarios para ejercerlo, con independencia de los diagnósticos. Eh, y ahí lo que se debe determinar es si existe necesidad de establecer apoyos que faciliten la toma de decisiones para realizar una serie de actos o de aspectos de la vida que tengan algún tipo de relevancia jurídica, definir cuál va a ser el esquema de apoyo y establecer qué función van a tener esos apoyos. Las evaluaciones periciales no pueden estar orientadas a determinar la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, porque tampoco el proceso judicial puede estar orientado a ello, aunque es habitual leer en las sentencias cosas por el estilo. En mi país, en Argentina, en el año 2015 se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación y digamos, se puso en acorde a la convención, ¿no? Pero cuando se lleva a la práctica, uno lee sentencias que no están acordes al código. Digamos que dentro de la burocracia judicial todavía no han logrado salir de esa valoración anterior que tenían de la discapacidad, o sea, de esas antiguas curatelas que se hacían. Eh, la evaluación pericial lo que debe definir es cuáles son los actos para los que la persona refiere que necesita ayuda y cuáles podrían ser los apoyos que esa persona identifica para realizar esos actos. Bueno, la convención no crea ningún derecho nuevo. Lo que aclara son las obligaciones que tienen los estados en relación con los derechos de primera, segunda y tercera generación, ya por todos conocidos y ya, digamos, vigentes desde hace muchos años. Lo que sí reformula, y esto es muy interesante, el principio de autonomía. Y lo hace reconociendo que las personas con discapacidad, para ejercer su autonomía, requieren figuras de apoyo para poder canalizar este principio. La capacidad jurídica constituye un derecho humano y por lo tanto esto es un muro infranqueable. No es de ninguna manera es una aptitud medible, como nos gusta siempre medir todo. Esto no es una aptitud medible o valorable a través de una escala o una evaluación. Y por tanto, la evaluación pericial, lo repito nuevamente, debe estar orientada a realizar una valoración sobre la necesidad de determinar judicialmente o no apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica. Yo creo que una de las mejores definiciones de apoyo la dio Roberto Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa fue un escritor, humorista gráfico, dibujante, guionista. En mi país, Argentina, hay un adjetivo que se dice futbolero, era un fanático futbolero, apasionado por el fútbol, y a muy temprana edad desarrolló una esclerosis lateral amiotrófica. Imagínense lo que significa esto para una persona que ha vivido toda su vida con una lapicera dibujando en sus manos, creando. Entonces, cuando ya su enfermedad estaba muy avanzada, le hicieron una entrevista radial y un periodista le preguntó qué tal, cómo se sentía, y él dio esta definición: cuando te quedan 8 jugadores en la cancha, el calor de la hinchada es fundamental. Creo que mejor definición de lo que significa un apoyo para las personas con discapacidad, una metáfora más adecuada, creo que no hay.
Así que, bueno, espero que esta charla que pretende, ¿verdad?, que reflexionemos sobre estas situaciones que vivimos día a día en el consultorio. Yo todos los días recibo pacientes cuyos derechos son vulnerados porque no se los escucha, porque no se los deja decidir, porque se los institucionaliza de modo inconsulto. Que nosotros esas cuestiones no nos pueden pasar por el costado. Como profesionales comprometidos con nuestra tarea, debemos poner a funcionar las alarmas y no permitir que estas cosas sucedan. Bueno, les mando un fuerte abrazo desde Mar del Plata, Argentina, y gracias por sumarse a nuestras propuestas. Hola, mi nombre es Gustavo Pérez Reina y soy el asesor para rehabilitación y discapacidad de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Y antes de comenzar, me gustaría dar las gracias tanto a Federico Montero como a Laura Valente por la invitación, por la oportunidad de compartir con vosotros este momento y poder formar parte del 24 encuentro de la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, considerando que llevo aún poco tiempo en el puesto, ya que mi background ha sido puramente humanitario en emergencias, sobre todo en países en guerra o con terremotos o desastres naturales, ¿no? Así que de nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que lo que a continuación les voy a compartir sea de interés para la audiencia. Bueno, pues he titulado a la ponencia que os voy a compartir la Estrategia de Rehabilitación 2030, que es precisamente la herramienta que está utilizando la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestra región, para conseguir, primero, fortalecer los servicios de rehabilitación en los países, sobre todo de mediano y bajo ingreso, y garantizar que la rehabilitación y los servicios de rehabilitación formen parte de la cobertura universal en salud. Cuando hablo de rehabilitación también me gustaría que se tuviese en cuenta la inclusión de los dispositivos de apoyo, ¿no?, de la tecnología de apoyo. Bueno, pues sin más preámbulo les voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Bueno, pues yo creo que ya se ve mi pantalla, efectivamente. Así que vamos a comenzar con la presentación. Bueno, pues como les he dicho, el título va a ser la Estrategia de Rehabilitación 2030 y a continuación les voy a hablar del contenido que voy a incluir, ¿no? Primero vamos a hablar de las necesidades de rehabilitación en la región de las Américas, dando un contexto regional. En segundo lugar, vamos a hablar de los antecedentes, qué es lo que ocurre en nuestra región. Posteriormente vamos a pasar a hablar de esta estrategia, en qué consiste y cómo estamos apoyando a los países desde la Organización Panamericana de la Salud, con un enfoque especial también en la atención primaria de salud. Y por último, la línea de acción que estamos implementando en los países, ¿no? También daremos algunos pequeños toques sobre la tecnología de apoyo, sobre esta estrategia de rehabilitación 2030. Bueno, pues esta estrategia de rehabilitación 2030 nace en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el objetivo número 3, que habla de lograr una cobertura universal de salud, incluida la protección de riesgos financieros, el acceso a servicios médicos básicos de calidad y el acceso a medicina, vacunas básicas, seguras, efectivas, de calidad y asequibles, ¿no? Aquí se repite en este enunciado de la palabra acceso, ¿no? Porque realmente lo que detectamos que en nuestra región, así como en otras regiones del mundo, como la mayor problemática en cuanto a los servicios de rehabilitación, ya sea para personas con lesión medular o de cualquier otro tipo. Esta estrategia de acceso universal a la salud y cobertura tiene 4 pilares en los que se estructura. El primero sería el de ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud y de calidad centrado en las personas y en las comunidades. De ahí este refuerzo también en la atención primaria de salud, porque realmente resulta ser, desde el punto de vista costo efectiva, la más interesante de todas.
Segundo, y sin la cual no es posible ninguno de los pasos siguientes, es fortalecer la rectoría, la gobernanza, el liderazgo, es decir, que el país asuma como propio la necesidad de fortalecer los servicios de rehabilitación. Tercero, aumentar y mejorar el financiamiento, es decir, que junto con este compromiso de gobierno, de liderazgo, haya un compromiso económico y financiero que sea sostenible y que garantice la implementación de estos servicios de rehabilitación de calidad y accesible para todos. Y por último, fortalecer una coordinación intersectorial, ¿no? De hecho, ocurre muchísimo en nuestra región que los servicios de rehabilitación y discapacidad muchas veces están unidos, a veces también descentralizados por regiones, y eso a veces genera muchísima problemática a la hora de garantizar el adecuado seguimiento al paciente, así como la información que se reparte entre los diferentes niveles de salud. El objetivo final, pues alcanzar la salud universal, los sistemas de salud que respondan a la necesidad de la rehabilitación y, por lo tanto, el enfoque global de la salud que incluye servicios de promoción, de prevención, de tratamiento, de rehabilitación y de cuidados paliativos, ¿no? Junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la 76 Asamblea Mundial de la Salud en el año 2003 se acordó todos los Estados miembros, pues esta resolución que fue aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2023, como acabamos de mencionar, donde se insta a los Estados miembros a crear conciencia acerca del compromiso nacional en pro de la rehabilitación, fomentarlo, incluido en relación con la tecnología de apoyo y fortalecer la planificación de rehabilitación. Es cierto que nos encontramos en muchos países, incluidos en la región de las Américas, donde, como hemos comentado anteriormente, la rehabilitación está muy fragmentada y un ejemplo muy claro lo hemos tenido recientemente con la pandemia de la COVID-19, que ha generado una desatención importante, sacando a la luz lo fragmentado que están los servicios de rehabilitación y al mismo tiempo las dificultades que tenemos para ofrecer una asistencia de calidad y continuada para el paciente. Vamos a describir ahora cuál es el perfil que nos encontramos en nuestra región, y es que especialmente en estos momentos donde la población pues está envejeciendo, también en la región de las Américas hay una creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles y el envejecimiento de la población implica por lo tanto una creciente demanda de servicios de rehabilitación y de productos de apoyo. Entre ellos está el envejecimiento, enfermedades no transmisibles, las lesiones, por ejemplo, provocadas por accidentes de tráfico o las enfermedades infecciosas, entre otras, ¿no? Aquí tenemos una estadística que viene a señalar cuáles son las condiciones de salud susceptibles para necesitar potencialmente servicios de rehabilitación. En primer lugar, y como todos conocemos, puesto que es la más prevalente, es el dolor lumbar, ¿no? La que genera mayor número de consultas en las consultas de atención primaria o de atención especializada. Y tenemos, por ejemplo, a las lesiones medulares más o menos a la mitad de la tabla, un poquito más abajo, ¿no? Pero también aquí incluye una serie de lesiones neurológicas y de otro tipo, también traumatológicas, fracturas, donde realmente sacan a la luz la cantidad tan ingente de condiciones que requieren la necesidad de unos servicios de rehabilitación estructurados en nuestra región. En esta otra estadística queremos señalar el número de años vividos con discapacidad también en nuestra región y, de nuevo, provocado también en un número bastante alto por patología musculoesquelética principalmente, pero también otras patologías de origen neurológico, como por ejemplo puede ser pues, una enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, Guillain-Barré o la propia lesión medular, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos aquí con el caso concreto de Ecuador, ¿no? Que viene a ser también un reflejo de lo que nos encontramos en toda la región, ¿no? Con un mayor número de trastornos musculoesqueléticos, tanto en hombre como en mujer, y un menor número también de enfermedades cardiovasculares o respiratorias. El mismo caso tenemos también en Perú, donde la estadística se repite aproximadamente, siendo la patología musculoesquelética la que se presenta con mayor frecuencia, tanto en hombre como en mujer. Estas estadísticas, aunque sea de 2019, tenemos ya datos de 2021 que más o menos reflejan la misma tendencia, ¿no? En todos los países de la región.
Vamos a especificar ahora en qué consiste la rehabilitación, la Agenda de Rehabilitación 2030. Bueno, pues esta agenda, y basado en lo que se ha comentado antes del Objetivo de Desarrollo Sostenible, nació en base a una reunión en 2017 donde se vio, aparte de la creciente necesidad en rehabilitación, sobre todo de dar una respuesta común, una respuesta general, sobre todo, como he dicho anteriormente, en aquellos países de medio y bajo ingreso, para fortalecer los servicios de rehabilitación en todos los países, tanto para los Estados miembros como las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y todas aquellas organizaciones que participen en la provisión de servicios de rehabilitación. Bueno, pues a partir de aquí tenemos claro a nivel mundial que la rehabilitación es una inversión en capital humano y que contribuye al desarrollo económico, social y por lo tanto de la salud. Todos reconocemos, por ejemplo, y os puedo contar pues, muchas historias de las que he vivido en situaciones de conflicto, ¿no? de guerra o de desastres naturales, donde una población que no recibe a tiempo unos servicios de rehabilitación está condenada a no incorporarse al mercado laboral y, por lo tanto, a enlentecer el proceso de recuperación económica del propio país, ¿no? Se requiere también un mayor acceso a los servicios de rehabilitación. ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿no? de la dificultad que tienen muchas personas de no poder acceder a servicios de rehabilitación porque no están cercanos a su domicilio, porque todo está centralizado en un hospital de tercer nivel, siendo muy pocos los países que son capaces de ofrecer servicios de calidad en un primer nivel de atención, ¿no? Tercero, es relevante a la necesidad de la gente con muchas afecciones, es decir, cada vez la población es mayor, población pluripatológica y que por lo tanto necesita y requiere de mucha atención, entre ellas también la rehabilitación, ¿no? Reconocemos y se reconoce en todo el mundo que la necesidad insatisfecha de rehabilitación es profunda. Muchas veces nos escudamos en que la rehabilitación no salva vidas y realmente no la salva, pero como digo yo, hace que la vida merezca la pena. Y realmente eso lo he podido comprobar en otra de mis experiencias anteriores, por ejemplo, en Irak, en Siria o en Ucrania recientemente, donde un buen servicio de rehabilitación es capaz de favorecer, por supuesto, la recuperación de esa persona, pero también favorecer la recuperación a nivel comunitario y, por lo tanto, el tejido productivo de ese país, ¿no? La demanda de servicios de rehabilitación, como hemos comentado también, seguirá aumentando a la luz de las tendencias globales en una población envejecida y cada vez más. El rol de la rehabilitación es fundamental para una efectiva implementación de estrategias globales, es decir, no concebimos que una estrategia de salud universal no incluya servicios de rehabilitación, más si cabe reconociendo el impacto costo efectivo que tienen los países, ¿no? Y que por lo tanto es una parte fundamental del espectro de la atención junto con la prevención, la promoción, el tratamiento y la paliación. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros concebimos la rehabilitación dentro de un sistema de salud integral. Esta rehabilitación no solamente está destinada a personas con discapacidad, como ocurre en muchos países de nuestra región, donde pensamos que realmente rehabilitación y discapacidad es lo mismo, cuando realmente la rehabilitación incluye a personas con discapacidad, pero nos incluye a todos, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos necesitar potencialmente servicios de rehabilitación. Por lo tanto, incluye a personas con discapacidad, personas con condiciones episódicas de una discapacidad, condiciones crónicas y, por supuesto, también personas mayores. Desde OMS-OPS hemos señalado unos puntos de acción en los que realmente queremos enfocar nuestra intervención. El primero, crear un liderazgo y un fuerte apoyo político sin el cual, como hemos comentado anteriormente, no es posible desarrollar ningún proyecto serio en rehabilitación. El segundo, fortalecer la planificación e implementación de rehabilitación de los servicios de rehabilitación en el ámbito nacional y subnacional, incluido también en la preparación para desastres y emergencia. ¿Cuántos son los países de nuestra región que tienen un plan de emergencia que no incluye por algún motivo la rehabilitación, ¿no? No podemos pensar que la rehabilitación es algo que ocurre a largo plazo. No es así y lo acabamos de comentar, ¿no? La rehabilitación tiene que estar incluida desde el primer momento en que se planifica, se responde y se ejecuta la respuesta, ¿no? Realmente es así como se ha demostrado también por otras experiencias recientes que la rehabilitación tiene un alto impacto sobre las comunidades que sufren una emergencia.
Tercero, mejorar la integración de la rehabilitación en el sector de la salud, fortaleciendo las relaciones intersectoriales. Es decir, conocemos, como hemos dicho también, que los servicios de rehabilitación solo están fragmentados y esto genera una pérdida de responsabilidad y sobre todo una pérdida de la continuidad asistencial del paciente, ¿no? Esto genera también mucha dificultad a la propia persona en recibir un tratamiento integral, un tratamiento completo. Y esto incluye desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención o las unidades de especialización. Cuarto, y lo hemos dicho también, incorporar la rehabilitación en la cobertura universal de salud. Quinto, construir modelos de prestación de servicios de rehabilitación integrales para lograr progresivamente el acceso equitativo a servicios de calidad, incluidos los productos de asistencia y también las zonas rurales y remotas. ¿Cuántas veces hemos de reconocer que en los países de nuestra región muchos de los servicios de rehabilitación van a coste de la propia persona, ¿no? Se ofrecen unos servicios muy básicos de tal manera que se pierde la continuidad cuando esa persona requiere unos servicios continuados, ¿no? Esto ocurre también en las zonas rurales y remotas, donde ya no solo hablamos de un acceso complicado, sino que además, cuando hablamos de un tercer nivel de atención, estos hospitales suelen estar en las grandes ciudades, las grandes capitales de los países de nuestra región. Seguimos con los puntos de acción. Desarrollar una fuerte fuerza de trabajo multidisciplinaria. Cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de un equipo multidisciplinar que sea capaz de dar asimismo una respuesta multidisciplinar. Esto incluye a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos fisiatras y rehabilitadores, logopedas, trabajadores sociales, enfermeros, psicólogos, es decir, toda la fuerza laboral que está implicada en el desarrollo de los servicios de rehabilitación. Punto número 7, fundamental, ampliar la financiación para que de alguna manera este esfuerzo sea sostenible en el tiempo. Punto número 8, también fundamental y es uno de los factores claves también para mejorar y detectar dónde está la necesidad, que es recopilar la información. Es decir, ¿tenemos la información necesaria para poner en marcha un proyecto serio de rehabilitación? Y esto no solamente incluye al número de personas con discapacidad. Tenemos que tener una información necesaria que fluye en todos los sentidos, ¿no? Desde el primer nivel de atención hasta el tercer nivel de atención y viceversa. Pero también una información que está accesible a la población. ¿De acuerdo? Punto número 9, desarrollar capacidades de investigación. Tenemos que seguir trabajando, nos falta mucha evidencia, ¿no? En el campo de la rehabilitación es cierto que tenemos que seguir, sobre todo, aportando y parece que tenemos que demostrar más que otras especialidades médicas, donde realmente la evidencia tiene mucha más tradición y mucha más historia. Tenemos que seguir trabajando sobre este tema tan importante. Punto número 10, establecer y fortalecer redes y asociaciones de rehabilitación, ¿no? Organizaciones de personas con discapacidad en todos los países, pero especialmente también en los países con mediano y bajo ingreso. ¿Cuál es el enfoque principal del instrumento que nosotros llamamos guía de acción? Pues bueno, consiste en fortalecer los servicios de rehabilitación siguiendo 4 fases. Y en estas 4 fases lo que queremos contribuir a que el país, primero, evalúe la situación y haga un análisis de cómo está el país. Es como tomar una fotografía de la situación del país en rehabilitación, desarrollar con respecto a este análisis un plan estratégico de rehabilitación, establecer un mecanismo de monitoreo y evaluación desarrollando unos indicadores y, por último, implementar el plan estratégico. Esto es un plan a medio largo plazo, diría yo, donde la primera actividad en la evaluación de la situación se puede hacer en un par de meses, pero el desarrollo posterior requiere un tiempo, una dedicación, un equipo de trabajo potente. Esta guía de acción que hemos mencionado está especialmente dirigida a países con ingreso bajo y medio. Y también puede ser desarrollada a nivel nacional, a nivel regional o subregional. Es importantísimo el liderazgo del país que lo quiera asumir, de tal manera que tengamos garantía de que al final se desarrolle un plan estratégico y que este plan estratégico se ejecute. Aquí vemos en este esquema cuáles son las fases que luego vamos a detallar y que aproximadamente puede durar un año. Nosotros tenemos experiencia en varios países también de la región que han llegado a desarrollar
esta guía de acción, han llegado a desarrollar un plan estratégico de rehabilitación, pero realmente no lo han podido implementar pues, por falta de fondos, ¿no? Entonces, estas 4 fases que vamos a ver ahora se resumen perfectamente cuál es el proceso y la vamos a detallar una por una. En la primera se evalúa la situación, que por sus siglas en inglés se llama STARS, una evaluación sistemática de la situación de la rehabilitación. El paso número 2 es el desarrollo de un plan estratégico. El paso número 3 sería establecer un proceso de monitoreo y de evaluación. Y por último, el plan estratégico, que es el que da a luz todo lo trabajado anteriormente. Esta guía de acción, este plan estratégico, está basado en estos 6 bloques alrededor de los cuales se concibe el desarrollo del plan de rehabilitación. El primero es el liderazgo y la gobernanza. ¿De acuerdo? Como hemos comentado, es obtener el acuerdo y la participación de todos los sectores involucrados en la rehabilitación del país. El segundo, un financiamiento necesario, como ya se ha comentado. Tercero, la fuerza laboral, es decir, tener en cuenta la opinión de todo el personal que está involucrado en los servicios de rehabilitación. Cuarto, la prestación de servicios, es decir, cómo se desarrolla la diferente continuidad asistencial de los servicios de rehabilitación. Quinto, cómo involucramos a los dispositivos de ayuda, a los productos de ayuda, de asistencia en los servicios de rehabilitación. Y por último, que también se ha comentado, cómo se trabaja en los sistemas de información de salud en el país. Vamos a detallar ahora fase por fase brevemente estos 4 pasos. El primero es el desarrollo de la evaluación, ¿de acuerdo? Donde se recolectan los datos en el país, se desarrolla una evaluación y una persona experta finaliza con el reporte que luego comparte con el país. En un segundo momento y junto con un equipo de trabajo, se prepara una planificación estratégica, se identifican prioridades porque realmente un plan estratégico engloba muchos aspectos y realmente hay que también identificar cuáles son las prioridades, revisar el costeo del plan, cuánto nos puede costar y por último publicar y compartir el plan estratégico. En la fase número 3, también con el apoyo del equipo técnico de trabajo, se desarrolla un marco de monitoreo, evaluación con indicadores, líneas de base y metas, normalmente suele ser a 3 o 5 años, y se establece también un proceso de evaluación y revisión. Y por último, la implementación del plan estratégico en sí conforme a lo que os he establecido anteriormente. Se establece un ciclo recurrente de implementación, planificar, hacer y evaluar, y por último, el resultado esperado sería que la capacidad de rehabilitación se vea aumentada en el país. ¿De acuerdo? En nuestra región ya hay varios países que han implementado este proceso o que están en proceso de desarrollar un plan estratégico. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay, ¿no? Otros países, por ejemplo, como Bahamas o Aruba, que están a punto también de finalizarlo, y unos países que han implementado el STARS, que es esta fase inicial de evaluación y de análisis de la situación de la rehabilitación en el país, como son Trinidad y Tobago, Bolivia, El Salvador, que actualmente lo tenemos en revisión, Ecuador, Colombia y Haití. Yendo un poquito más allá y conforme a lo que se había establecido para comentaros aquí en esta ponencia, desde OMS OPS reconocemos también la importancia de los servicios de atención primaria para fortalecer la continuidad asistencial. Y es que en épocas de crisis, y más si cabe ahora, donde en este momento tan convulso a nivel político, geopolítico, geográfico, realmente es un paso decisivo e interesante fortalecer los servicios de rehabilitación. Primero, porque es la puerta de entrada al servicio de salud. Segundo, porque nos garantiza la continuidad asistencial al paciente. Tercero, porque hay un refuerzo desde el punto de vista comunitario, de tal manera que hay una corresponsabilidad a nivel de salud en la que todos estamos involucrados y refuerza la participación de la persona. Y cuarto, porque se ha demostrado los beneficios desde el punto de vista costo efectivo, sobre todo a la hora de generar un valor añadido y promover la recuperación de esa persona en el tejido productivo social de la región o del país, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, las tendencias demográficas indican un aumento de la necesidad de rehabilitación y siendo los recursos cada vez igual o menores. Y por otro lado, se estima que alrededor de más de un 50% de las personas en países de bajo o medio ingreso no tienen acceso a los servicios de rehabilitación. Con este panorama,
creo yo que todos estaremos de acuerdo en que el fortalecimiento de unos servicios de rehabilitación de calidad, pero también accesible y cercano a la población, pueden ser la solución más efectiva, como hemos comentado en estos momentos de crisis, ¿no? Los servicios de rehabilitación disponibles en el primer nivel de atención, como hemos dicho, representan no solamente un acceso directo a las personas que requieren estos servicios, sino también una menor sobrecarga en los hospitales o en las unidades especializadas del segundo o el tercer nivel, así también como una mejora cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos gracias a una intervención temprana. Por otra parte, también, como hemos dicho, se garantiza una continuidad asistencial. Yo también puedo presumir de haber trabajado muchísimos años en la atención primaria en mi país, allí en España, y realmente es una alegría y un orgullo haber sido parte de un esquema de trabajo, de un tejido de trabajo para el fortalecimiento de la atención primaria, de tal manera que se ha conseguido resultados muy satisfactorios a la hora de promover y de fortalecer los servicios de rehabilitación, incluso con una derivación directa al profesional de la rehabilitación, ya sea un logopeda, un terapeuta ocupacional o un fisioterapeuta. Nosotros desde OMS, OPS, tratamos de poner en marcha un paquete básico de intervención en atención primaria que está actualmente en un momento de revisión para poder ser aplicado, esperemos que antes de final de este año. Este paquete básico de intervención en atención primaria lo que persigue es identificar a las personas que necesitan unos servicios de rehabilitación, atender aquellos casos que necesitan un tratamiento inmediato, e implementar cuidados básicos en rehabilitación. Nosotros lo llamamos por sus siglas en inglés Basic Peer, ¿no? También es verdad que ayuda a detectar o a identificar aquellas banderas rojas que en un momento necesario tienen que ser derivados a hospitales de segundo o de tercer nivel. Este paquete básico de intervención de rehabilitación en atención primaria se trata de una herramienta básica de capacitación para el personal de primer nivel de salud sin ser especialista en rehabilitación. Estoy pensando en enfermeros, estoy pensando en médicos de atención primaria, estoy pensando en pediatras. Se desarrolla en 3 fases donde el profesional evalúa e implementa el tratamiento para el usuario. Estas son los 8 dominios o las 8 áreas de trabajo donde este paquete básico de intervención en rehabilitación primaria pretende trabajar, de tal manera que queremos dar cobertura a todas las posibles necesidades en rehabilitación. Pues va desde la función mental, la comunicación, la audición, la visión, la deglución, todas las patologías respiratorias y cardiovasculares, la función musculoesquelética y de la movilidad, la del dolor y la del autocuidado y la participación en la comunidad, que es tan importante, ¿no? Con este paquete básico de formación, lo que pretendemos es darle herramientas a aquellos profesionales de la salud de la atención primaria para que sean capaces, de nuevo, de detectar necesidades en rehabilitación, abordarlas si es necesario, dar consejos por otra parte, o si se requiere ser derivado a una unidad de segundo o de tercer nivel. Lo tenemos aquí en inglés, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Este es el algoritmo también que se ha preparado. Como he dicho, está todavía en proceso de revisión para que a partir de este verano se publique y esperemos que a finales de año ya se pueda implementar en nuestra región. Este logaritmo que tenemos para que el profesional sepa cómo y de qué manera puede intervenir cada vez que se encuentra una potencial necesidad del paciente en rehabilitación, hasta llegar al punto, por ejemplo, número 4, de considerar una posible derivación del paciente, si fuese necesario, para un tratamiento más específico. ¿De acuerdo? Continuamos también con lo que hemos revelado al principio acerca de los puntos de acción en la región de las Américas, ¿no? Tenemos también otra herramienta que estamos aplicando en nuestra región y la hemos incluido también en nuestra guía de acción, que es la referente a la fuerza laboral. Es decir, todos reconocemos que en nuestros países tenemos una necesidad específica de profesionales de la rehabilitación, pero realmente no sabemos ni cómo, ni cuánto, ni dónde. Entonces, con esta herramienta, en inglés Grove, lo que pretendemos es hacer de nuevo un análisis del mercado laboral, de la fuerza laboral en ese país, no solamente para identificar
que nos faltan 500 fisioterapeutas, 200 médicos rehabilitadores, 150 logopedas, sino para realmente poder asesorar al país en cuáles son los pasos a dar para que la demanda se vea cubierta a nivel de academia, a nivel de formación, a nivel de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, es un análisis amplio donde también se están reforzando, se ofrece una capacitación a los países a la hora de reforzar la fuerza laboral. Estamos actualmente en un proceso de identificación o de dar los primeros pasos con Brasil ahora mismo para poder ejecutar esta herramienta. Otro punto de acción que estamos llevando a cabo ahora mismo en la región es que estamos haciendo una consulta mundial de indicadores. Estamos recogiendo indicadores a nivel mundial para detectar cuáles son o sobre qué puntos podemos medir la evolución de la rehabilitación, de la integración de la rehabilitación en los servicios de salud de nuestros países, ¿no? Y se han detectado estos 6 puntos: fuerza laboral, tecnología, gobernanza y liderazgo, financiación, sistema de información en salud, la cobertura universal de la salud y un último punto acerca de la emergencia. Estos indicadores pretenden tener una imagen real de lo que está ocurriendo en nuestros países. Recientemente hemos tenido un trabajo con todos los puntos focales de los ministerios de salud y acerca de cuáles son los indicadores más relevantes y pertinentes que son capaces de reflejar el desarrollo y la evolución de la rehabilitación en los países de la región. Quería comentaros también que nosotros desde la OPS tenemos unos centros colaboradores con los que trabajamos codo con codo para poder implementar toda esta serie de intervenciones. Son la Universidad de Emory en Atlanta, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación en Sao Paulo en Brasil, el Instituto de Tecnología en la Universidad de Ontario en Canadá y la Asociación de Terapeutas del Lenguaje en Estados Unidos. Todas estas son las herramientas que desde OPS estamos implementando directa o indirectamente en los países para fortalecer y trabajar en la guía, en la estrategia de rehabilitación 2030, que es la que acabamos de comentar ahora mismo. También es necesario, me gustaría señalar la alianza sobre rehabilitación a nivel mundial que se ha creado, donde no solamente están las organizaciones más importantes de Naciones Unidas, sino todas aquellas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en el desarrollo y el fortalecimiento de los servicios de rehabilitación en los países. A continuación, me gustaría hablaros muy brevemente sobre la tecnología de apoyo y cómo la trabajamos desde OPS, ¿no? Realmente, cuando hablamos de tecnología de apoyo, hablamos de un término paraguas, ¿no? Que abarca los productos, realmente, pues lo que conocemos como productos, como una silla de ruedas, unos bastones, unas muletas, unas andaderas, los servicios que se necesitan para que estos productos de apoyo lleguen al usuario y cuál es el sistema que hay detrás, qué sistema de salud tenemos detrás de los países para fortalecer el aprovisionamiento y distribución de los productos de apoyo. Según el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la tecnología de apoyo de 2022, alrededor de unas 2.500 millones de personas necesitan al menos un dispositivo de apoyo. En 2050 serán alrededor de 3.500 millones de personas debido especialmente al envejecimiento de la población y en algunos lugares, sobre todo en países de bajo y mediano ingreso, tan solo el 3% de la población tiene acceso a tecnología de apoyo. Este modelo de provisión de apoyo en el cual nosotros estamos apoyando a los países está basado en el modelo de las 5 Ps, donde realmente alrededor de las personas trabajamos en el fortalecimiento de las políticas, de los productos, del personal que las recibe y de la provisión de servicios. Por último, también comentaros que este fortalecimiento de la tecnología de apoyo en los países se ha hecho también a través de una resolución a nivel mundial, la 71.8 del 26 de mayo de 2018, y es importante señalar que también desde OPS-OMS estamos trabajando con un sistema de evaluación y de análisis que se llama ATAC, por sus siglas en inglés, que es una evaluación sobre la capacidad de un país de regular, financiar, adquirir y proveer tecnología de apoyo en los países. Este tipo de evaluación va muy de la mano con la que acabamos de comentar recientemente acerca de la rehabilitación, porque realmente no podemos negar que son dos estrategias que están íntimamente unidas.
Por último, quería dar las gracias de nuevo tanto a Federico como a Laura por la posibilidad de participar. Espero que haya sido de vuestro interés y quedo a disposición de todos los participantes. Ahí he dejado mi correo para cualquier tipo de duda que surja o cualquier tipo de comentario. Yo estaré feliz incluso de tener alguna reunión virtual con vosotros para seguir profundizando y hablando de este tema. Muchísimas gracias y un saludo. Muy buenos días. Mi nombre es Federico Montero, les hablo desde Costa Rica y deseo agradecerles a todos y todas, colegas, amigos, amigas, por su participación el día de hoy en este 24º encuentro de la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal, que hemos dedicado a los temas de la rehabilitación en el primer nivel de atención y a la tecnología y servicios de apoyo. Debo decir que cuando nos planteamos estos temas, en ningún momento dudamos acerca de la relevancia de los mismos. Y menos aún dudamos de que Gustavo Pérez y Laura Valente serían las personas indicadas para nutrirnos sobre estos temas. Por un lado, en el lado de Gustavo, porque ocupa el puesto de asesor regional de la Agencia en Discapacidad y Rehabilitación de la Agencia Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud, y porque es precisamente la OMS la que ha elaborado, divulgado y promovido y realizado capacitación sobre estos instrumentos, que como ha quedado claro en la conferencia de Gustavo, representan un recurso sumamente valioso, no solamente como apoyo para la elaboración de políticas, sino que también constituyen instrumentos que por sí mismos, si los estudiamos y los ponemos en práctica, nos asegurarían mucho mayor eficiencia, calidad y cobertura en nuestro trabajo en el campo de la rehabilitación. Pero es que además, y como bien lo hemos podido apreciar, la trayectoria profesional de Gustavo le permite hablar con muchísima autoridad. Digo esto no solo pensando en su posición dentro de la OPS, sino además porque cuenta con una amplia experiencia en trabajo de campo relacionados con la discapacidad, con la rehabilitación, incluyendo situaciones de emergencias en muchos países y situaciones de conflictos sociales y conflictos armados incluso. Pero además ha participado en forma directa y activa en la elaboración de muchos de estos instrumentos de los que nos ha hablado. Y en el caso de Laura Valente, poco nos queda por decir en cuanto al enfoque tan lleno de sentido práctico y social que nos ha presentado, relacionado también con atención primaria de salud, con el sentido de autonomía y respeto con el que debemos enfrentarnos en la atención de nuestros pacientes y cómo los servicios de apoyo y las ayudas técnicas que lamentablemente tan difícil se les hace adquirir a muchas personas en nuestra región, constituyen elementos indispensables para que esa autonomía y ese respeto puedan ejercerse a plenitud. Buena parte del respeto que nos merecen las personas con discapacidad se evidencia de nuestro compromiso para asegurarles todos los elementos necesarios para una vida digna a todos. Y cuando digo compromiso, no es un compromiso nada más de palabra, debe ser un compromiso que implique
confrontación y que implique exigencia o exigencias a los tomadores de decisiones de los sistemas sociales y de salud de nuestra región. Así nos lo exige la ética profesional. Nuestro trabajo debe sustentarse en los principios éticos que tan elocuentemente ya nos ha sabido plantear, incluyendo actitudes y estrategias que nos permitirían cumplir con dichos elementos. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes la información acerca del cuarto Simposio Internacional Regional de la Sociedad Internacional de la Médula Espinal y de la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal, que se realizará en Sao Paulo, Brasil, del 18 al 19 de julio del presente año, patrocinado por la Universidad de Sao Paulo y por otras instancias. Este evento se realizará tanto de manera presencial como virtual e incluirá temas de muchísimo interés en el campo de las lesiones medulares. Esta es una oportunidad más de nuestro compromiso para divulgar información y para promover y desarrollar actividades educativas en el campo de las lesiones de la médula espinal. De modo que les estaremos enviando más información acerca de este evento y otros detalles para que ojalá haya una gran participación de parte de todas las personas interesadas en lesiones medulares de nuestra región y aprovechar esta oportunidad que ofrecemos nosotros y que nos ofrece el apoyo de la sociedad de la International Spinal Cord Society, como todos la conocemos, la ISCOS. No me queda, pues, nada más que agradecerles profundamente en nombre del Comité Coordinador de ALME SLAP a Laura y a Gustavo por sus extraordinarias conferencias cargadas de información, realidad, humanismo y compromiso. Sabemos bien que existen grandes limitaciones de recursos de todo tipo en los sistemas de salud de nuestros estados y que ello se traduce en un vacío importante para la formación, la capacitación de personal, el acceso a los servicios de apoyo y a las ayudas técnicas y a la atención integral de las personas con lesión de la médula espinal. Pero ante esta realidad no nos queda otra alternativa que realizar nuestro trabajo haciéndole frente a esa falta de recursos y aprovechando los estímulos como emular a, a Roberto Fontana Rosa, quien con su magistral respuesta a los periodistas cuando alguien cree que las limitaciones de algún tipo impiden alcanzar las metas que nos planteamos, nos demuestra que el equipo, a pesar de esas limitaciones, siempre puede superarlas si trabaja con cohesión y con el estímulo de la hinchada. Y en nuestro caso, la hinchada son todas las personas para quienes trabajamos y todos los integrantes de la sociedad y todos los recursos disponibles en la sociedad en general. De modo que juntos podemos lograr que las personas con discapacidad y en general y aquellas con lesión de la médula espinal en particular puedan vivir con dignidad y esperanza. No me queda más que reiterar mi agradecimiento y el agradecimiento de todo el comité de la ALME SLAP a Laura por este mensaje tan reconfortante que nunca y que nunca nos rindamos ante las adversidades.
Por supuesto, nuestro agradecimiento también para Gustavo Pérez, quien a pesar de las limitaciones de tiempo y y otras situaciones a las que se enfrenta la OMS, como todos sabemos en este momento, estuvo siempre dispuesto a colaborar en este evento. Muchas gracias también a quienes han estado presentes desde sus casas o desde sus lugares de trabajo, sacando un espacio en un día que en la mayoría de nuestros países pues no es día de trabajo, así como a las muchas otras personas que estamos seguros que podrán posteriormente ver este evento en nuestro canal de YouTube, como generalmente siempre ocurre. Mis mejores deseos, por lo tanto, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.